vino a salvar los pecadores, de los cuales Él era el primero. Yo no sé cuál es la condición que tú tienes en tu vida espiritual, ni cómo es el carácter de tu vida, Dios lo sabe, pero cada uno de nosotros ha sido llamado a ser responsable espiritualmente delante de Dios. También es notable que la iglesia, como iglesia, es el lugar donde viven los santos. El apóstol Pablo, también hablando acerca de los santos, decía: los santos que están en Galacia os saludan. Así que en esta mañana, los santos que están en la iglesia adventista de Everett os saludan en el nombre del Señor Jesús. Que nuestra vida pueda ser un testimonio de que Él mora en nuestros corazones. Pero resulta extraordinario que este grupito de cristianos de la iglesia de Galacia, que el apóstol Pablo llama santos de Gálatas o de santos de Galacia, son los mismos que unos versículos más adelante los llama Gálatas insensatos. ¿Quién os enseñó a estar en pie en la sinagoga? Y pareciera un contraste extraordinario el hecho de que minutos antes fueran santos y minutos después fueran insensatos. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Por ejemplo, aquí en la iglesia, cuando nosotros estamos en la iglesia, tenemos una junta administrativa que se encarga de programar todo lo que se hace en la iglesia pedacito por pedacito. Tenemos un cuerpo de ancianos y directores departamentales que tienen que ejecutar lo que la junta administrativa les mandó y entonces tienen que hacer todo para que todo salga bien. Y pareciera que nos afanamos por tener una iglesia perfecta. Una iglesia que todo lo pueda hacer con un índice riguroso de actividades hasta llegar a tener un propósito completo. Yo le doy gracias a Dios que entre los ancianos hay gente como Eliezer, que todo lo escribe, todo lo programa, todo se lo manda a los ancianos para que todo el mundo sepa la parte que le toca, cuándo le toca y cómo le toca. Le doy gracias a los dirigentes de iglesia que toman su tiempo para programar cada escuela sabática, cada culto divino, cada sociedad de jóvenes. Reparten todas las partes por minutos, segundos, para que todo quede perfecto en el tiempo que les han asignado para hacer su trabajo. Le doy gracias, por ejemplo, a Isaías, que le dicen son 5 minutos de salud y parece que él los va contando. Cuando llega a 5, ahí se detiene. Y no importa que esté hablando del corazón, que si usted le para el corazón se muere, pero él para en el momento que le toca, porque él todo lo trae programado. Y gracias a Dios, Isaías, que vi en el boletinero, vi un volante ahí con todo lo que él ha explicado en la campaña, creo que fue que hablaron de eso, todos los elementos de los riñones, la vesícula, qué usted usa, qué no usa, qué plantas le pueden ayudar. Y está en el boletinero de nuestra iglesia. O sea, nuestra iglesia se preocupa porque ustedes tengan información. Hoy, por ejemplo, escucharon 4 sermones antes de que predicara el pastor. Tuvimos la historia de los niños, que es un sermón. Tuvimos los anuncios, que es otro sermón. Tuvimos los 10 minutos misioneros, que es otro sermón. Tuvimos los 5 minutos de salud, que es otro sermón. Y al final les toca la pela de escuchar al pastor con otro sermón más largo. Pareciera que nos preocupamos por darles muchas informaciones porque algunos pareciera que solo los vemos el sábado por la mañana. Esta iglesia, que tiene todas sus reglas, todos sus lineamientos para que todo funcione bien, a veces pareciera ser rígida y algunas personas no se sienten contentos con la forma en que la iglesia trabaja. Otros quizás ven que los hermanos son liberales en cierta, aunque la palabra liberal no es, porque liberal viene de libre, son hermanos libres entonces, y si son libres, gloria a Dios por eso.
Pero los hermanos que traen el espíritu de que quieren vivir de la forma que quieren y solo quieren tener un compromiso con Cristo, a veces se sienten mal porque los de este lado quisieran que usted andara con la falda por debajo de las rodillas, que los zapatos sean cerrados cuando sube a la plataforma, qué sé yo, que se peine de una manera elegante cuando va a subir en la plataforma, y pareciera que tratamos de que todo sea perfecto. Todo esté a su tiempo, todo camine conforme al programa previamente preparado. Saben, me asombra el hecho de que el Señor Jesús quizás no actuaba de la manera que nosotros actuamos. Por ejemplo, Jesús tomaba mucho cuidado en la selección de sus discípulos, por ejemplo. Y los discípulos, si dejaran que Esperanza fuera la que seleccionara a los discípulos, tendrían que ser personas que, excusa Esperanza, pero necesitaba un ejemplo, tenían que ser personas que fueran rectos de corazón, tenían que ser personas que se preocuparan por los demás, tenían que ser personas que tuvieran una profesión, ¿verdad, Esperanza? Para que tuvieran cierto conocimiento. Quizás si pusieran a Ofelia, Ofelia ahí atrás, porque Ofelia está aquí adelante, pusieran a Ofelia a seleccionar los discípulos, quizás que supieran cocinar. Por ejemplo, había que alimentar 5,000, qué sé yo, que Pedro y Juan fueran tremendos cocineros, así como Óscar, el esposo de ella, para que preparara un tremendo manjar para alimentar 5,000 personas. Si quizás pusieran, qué sé yo, a Andrés a seleccionar los discípulos, quizás tuviera sus reglas para seleccionar los discípulos. Quizás estuviera pensando en la programación que tenemos que hacer la semana que viene. ¿Quién va a subir a la plataforma? ¿Quién va a tener el devocional? ¿Quién va a tener la lectura bíblica? ¿Quién va a anunciar el himno? Estuviera preocupado por las cosas que tenemos que hacer en la iglesia. Pero me extraña que el Señor Jesús, al seleccionar los discípulos, no les puso un estándar tan alto como el que nosotros le ponemos a los hermanos de la iglesia. Me gustaría analizar un poquito la gente que Jesús escogió para hacer su trabajo. Quisiera comentar por el gran Pedro. El nombre de Pedro viene de la palabra Petrán, que significa piedra pequeña o canto rodado. Pedro tenía un nombre judío que era Simón. Era conocido como Cefas, según el Evangelio, según San Juan capítulo 1, versículo 42. Fue un hombre ferviente, con un carácter impulsivo. Omar, que contrata gente, me imagino que debe poner banderas en la computadora. Este no puede hacer esto, este le pasa esto, a este le falta esto, porque anda buscando personas que hagan su trabajo, ¿verdad, Omar? Entonces, imagínense, aquí pondríamos la primera bandera roja. Pedro era impulsivo. Pedro se dejaba llevar por las circunstancias. Pedro podía hacer las cosas y quería que todo el mundo siguiera la expresión de Pedro para lograr lo que Pedro se proponía en su corazón. Este Pedro, Jesús habló algunas cosas de ello. Por ejemplo, lo llamó en Mateo 16, 18 un canto rodado, pero en una ocasión lo llamó Satanás. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús, estaba hablando de su crucifixión, y le dice Pedro, Señor, nunca tal te acontezca? Y Jesús a este Pedro, buena gente, que él seleccionó con un criterio especial y le cortó todo lo que era malo, a este Pedro Jesús lo llama Satanás. Satanás os ha zarandeado como a trigo. Este Pedro, con su carácter impulsivo, este Pedro que mucha gente reverencia y que la iglesia popular dice que fue el primer gran caudillo de la iglesia, este Pedro tenía problemas de carácter. Este Pedro negó a Jesús. Imagínense si tuviéramos la junta de la iglesia nuestra en aquella época. A Pedro hace rato que lo hubiéramos llevado a la junta administrativa y lo hubiéramos borrado. ¿Por qué? Negó a Jesús. ¿Por qué? Era impulsivo. ¿Por qué? Cuando Jesús lo llamó para caminar sobre las aguas, dudó. Y si duda de la doctrina, hay que borrarlo. Eso es lo que hacemos modernamente.
Pero Jesús, tratando de seleccionar a un discípulo que predicara su palabra, vio algunas cualidades en Pedro que no veía en las otras personas regulares. Nosotros nos fijamos en lo que vemos afuera, tratamos de que la gente se comporte de acuerdo a un criterio establecido, pero este Jesús le abrió la puerta a Pedro para ser uno de los discípulos. Que no lo deje aquí, que lo suba aquí. I don't understand why you do. Oh, because this thing. Ok, este Pedro entonces negaría a Jesús según Lucas 22, 31 al 34. Este Pedro representa el carácter de muchos cristianos que vienen a la iglesia, que tienen sus problemas de carácter, pero que están siendo transformados en el camino que lleva a la vida eterna. Este Pedro duró 3 años y medio con el Señor Jesucristo y todavía después que Cristo asciende al cielo, todavía después que Cristo le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Todavía este Pedro se atreve a enfrentarse al apóstol Pablo y a discutir con Pablo por la predicación del evangelio y andar con los pecadores, paganos y publicanos. Este Pedro todavía enfrentaba el evangelio aún después que Cristo había resucitado de los muertos. Este Pedro me representa a mí. Este Pedro te representa a ti. Significa que no hay circunstancia en esta tierra que nos pueda alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa lo lejos que me haya ido, no importa que haya negado al Maestro, todavía el Señor extiende sus brazos para recibir a Pedro después de su resurrección y invita a Pedro a que apaciente sus ovejas. ¿Por qué traigo a relucir esto? Porque usted cuando llegó a la iglesia y tuvo su primer traspiés, como decimos nosotros, la razón principal que tomamos es: yo me voy a salir a la iglesia porque yo no estoy andando conforme al mensaje que Dios reclama de mí. Pero este Pedro entendió que la única oportunidad de salvación que él tenía, aunque había negado al Maestro, era volverse a encontrar con Jesús y recibir la transformación de su vida. Este Pedro predicó a multitudes después del derramamiento del Espíritu Santo. Este Pedro sanaba hasta con la sombra de Pedro cuando cruzaba por los lugares, porque Jesús le había dado el poder de hacer milagros hasta con su sombra. Pero este Pedro, hasta el día de su muerte, llevaba una cruz encima. Y un día, cuando usted y yo entremos por las puertas del cielo, una de las puertas de la ciudad celestial llevará el nombre de Pedro. Saben, el miércoles mientras estaba predicando, yo cité al Evangelio según San Lucas y el hermano me preguntó que si los muertos predicaban. Este Pedro, aún después de muerto, es un testimonio vivo de la transformación que puede hacer Jesús en el corazón del ser humano. Otro de los discípulos, Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Este Jacobo era el más viejo de los discípulos. Este Jacobo tenía un espíritu impulsivo también. Tenía un espíritu de querer lograr las cosas de acuerdo a su acomodo. La Biblia dice en Marcos 10, 35 al 40 que él, su hermano y su mamá le pidieron al Señor Jesús que le diera un puesto más alto que los demás en el reino de los cielos. Este Jacobo que está aquí tenía la virtud de que junto a su hermano en nuestra lectura bíblica, él y su hermano Juan tenían un sobrenombre dentro de los discípulos. Se llamaban Boanerges, que significa hijos del trueno. Este Jacobo tenía la virtud de que era un hombre entregado a las pasiones humanas. Este Jacobo era parte del hospital de discípulos que buscó el Señor Jesucristo. Hombres, la Biblia dice que si Noé, Job y Daniel estuvieran con nosotros, salvarían solo sus almas, y que eran hombres con pasiones semejantes a las nuestras. O sea que los problemas que tú tienes
Ellos pasaron por las mismas dificultades y los mismos problemas que enfrentamos nosotros. Saben, uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia adventista actualmente es el asunto de la música. Y hay dos líneas de pensamiento dentro del movimiento adventista con respecto a la música. Por cierto, los adventistas no hacen himnos del himnario. Los himnos del himnario fueron escritos por personas de otras denominaciones. Nosotros tenemos el criterio de seleccionar los himnos que creemos que están más cerca del cielo. Pero Braulio Pérez Marcio escribió uno de los himnos, Ana Felisa de Pérez Marcio escribió otro de los himnos y Emiliano Ponce escribió el himno Más allá del sol. Y después el resto, por ejemplo, Fanny Crosby, que era de la iglesia metodista, escribió 9,000 himnos. Todavía en los tiempos modernos, William Gaither, el de Gaither Vocal Band, o Bill Gaither, como usted lo llama, Bill Gaither ha escrito más de 600 himnos. Y el mismo que escribe el Alfa y el Omega, que usted casi brinca cuando lo oye, es el mismo que escribió el himno He Touched Me, o El Señor me ha tocado, que conmueve los corazones y los lleva a su presencia. ¿Por qué traigo a relucir esto? Muchos de nosotros cuando cometemos un error, lo primero que pensamos es irnos de la iglesia, porque creemos que si hemos cometido un error estamos fuera de la gracia de Dios. Todos estos hombres que les voy a mencionar hoy son personas que, a pesar de estar al lado del mejor maestro del mundo, tuvieron sus dificultades, tuvieron sus problemas, pero lucharon hasta alcanzar la estatura perfecta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jacobo solicitó en una ocasión sobre los samaritanos que cayera fuego del cielo y los consumiera a todos. Imagínese un anciano de iglesia, de nuestra iglesia. El hermano o la hermanita se está portando mal. Señor, manda fuego del cielo que consuma a la hermanita. ¿Qué les parece? Jacobo pidió que descendiera fuego del cielo y consumiera a todos los samaritanos. Pero Jacobo luego se convirtió en predicador del evangelio. Jacobo fue uno de los discípulos más íntimos de Jesús. Jacobo, su vida fue transformada porque no solamente anduvo con Jesús 3 años y medio, sino que después quiso reflejar el rostro de Jesús en su vida. Aquí nos llega la segunda enseñanza. La primera era: no permitas que las cosas que te pasen, que son malas o que tú haces malas, te aparten de la presencia del Señor Jesucristo. La segunda es: donde quiera que vayas, en las buenas y en las malas, tienes que reflejar el rostro del Señor Jesucristo y mirarte en Él. El hermano de Jacobo se llamaba Juan. Juan era el más jovencito de los discípulos. La Biblia dice que era un hombre ambicioso porque anhelaba un puesto alto, según San Marcos 10:35. Era implacable, también pidió que descendiera fuego del cielo. Y después se convirtió en un ser amoroso. Tanto que la Biblia dice que cuando Jesús iba a ascender al cielo, se encontró con 2 de los discípulos, y uno de esos discípulos era Juan. Y la Biblia dice de Juan: aquel a quien Jesús amaba. Yo no sé si las que son madres aquí saben que a los hijos más carpetosos es a los hijos que más se quieren. El hijo da dolor de cabeza, hace cosas que a usted no le gustan, pero al que está tranquilo en la casa usted dice: no, este se porta bien, déjame dejarlo tranquilo. Pero al que se porta mal es al que más quieren. Y pareciera que Jesús se comportaba como una madre con sus hijos, porque a Juan, que también era llamado hijo del trueno, que también era ambicioso, que era carpetoso, que siempre estaba haciendo lo malo y lo malo de lo malo, a Juan Jesús lo amó con un amor tan grande que de ser el hijo del trueno terminó siendo el discípulo amado. Yo no sé si a ustedes les gustan los nombres que le dan,
Pero este Juan luego se convirtió en un estudioso del Señor Jesucristo y terminó siendo Juan el teólogo, lo llama el libro de Apocalipsis, porque aún en la isla de Patmos, cuando tenía 96 años, este Juan tuvo un encuentro con el Señor Jesús y todavía a esa edad pudo escribir el libro de Apocalipsis. ¿Qué enseñanza podemos extraer de esta? No importa la edad que tengas. No importa en qué etapa de tu vida estás, no importa las circunstancias por las que estás pasando, siempre hay un final glorioso para aquellos que tienen su vista fija en el que puede transformar los corazones. Y quiero hacer la salvedad, los ancianos y el pastor no podemos transformar corazones. Ponemos a veces reglas y cosas para que la gente ande de acuerdo a este o aquel criterio, pero el único que puede provocar un cambio en nuestras vidas es el Señor Jesucristo. El único que puede llevarte de hijo del trueno, de ambicioso, a ser el discípulo amado, es el Señor Jesucristo. Y Él lo va a hacer siempre y cuando te dispongas a mirarte en Él. ¿Saben el otro hermano de Pedro? Estos primeros 4 eran hermanos. El otro hermano de Pedro se llamaba Andrés, uno de los discípulos. Andrés era de la ciudad de Betsaida, era proclamador del Señor Jesucristo, llevaba a la gente al Señor Jesús. Antes de ser apóstol de Jesucristo, era discípulo de Juan el Bautista. Aceptó el testimonio de Juan el Bautista según San Juan 1:35 al 40. Le habló a su hermano Pedro acerca de Jesús según San Juan 1:41. Pero se planteó el hecho de que era imposible alimentar a 5,000 personas. O sea, este Andrés, que era tan buena gente, que era tan consagrado, este Andrés dudaba de que el Señor Jesucristo pudiera alimentar a 5,000 personas. O sea, en la mente de Andrés, no de este Andrés porque es buena gente, en la mente de Andrés, discípulo de Jesús, este Andrés dudaba de que el Señor Jesús pudiera hacer milagros extraordinarios. Estuvo en el aposento alto en el día de la ascensión de Jesús. Este Juan Jesús dijo de él que podría llegar a ser pescador de hombres. Significa que este Juan podía alcanzar a otros con el poder del evangelio. A pesar de las dificultades que tenía, este Andrés podía ser una persona útil en el trayecto de la predicación del evangelio. Saben, me impresiona el siguiente discípulo. Se llamaba Felipe. Felipe tenía una virtud, y este Felipe creía en el Señor Jesús, confiaba en el Señor Jesús. Este era uno de los estudiosos de la profecía, era de la ciudad de Betsaida y figura como el 5.º apóstol seleccionado por el Señor Jesucristo. Pero ¿saben quién era Felipe? Felipe era crítico, vivía criticando a las otras personas según Juan 6 del 2 al 7. Este Felipe era una persona que estaba presto a decir que los demás no podían hacer lo que Dios podía hacer en el corazón de ellos. Este Felipe también tenía cosas interesantes. Junto a Andrés son los únicos apóstoles que tienen nombres griegos. Pero este Felipe es aquel que una vez el Señor Jesús estaba hablando sobre la tierra nueva y tener un encuentro con el Padre, porque Él era el camino, la verdad y la vida. Y este Felipe dudó de quien estaba hablando y le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Habían estado 3 años y medio en la compañía del Señor Jesucristo, y Jesús tuvo que reclamarle: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Así que este Jesús está reclamándole a Felipe, el hombre bueno, el hombre santo, el que traía las almas a los pies de la cruz, le está reclamando que aún no conocía al Señor Jesucristo. Cada discípulo que hemos mencionado en esta mañana tiene algo en particular que demuestra un antes y un después.
Este Felipe fue intermediario después con los griegos para que vinieran a conocer a Jesús. Este Felipe fue guiado por un ángel a Etiopía para que fuera a predicar el evangelio. Este Felipe se encontró con el eunuco y le habló al eunuco de las maravillas que podía hacer el Señor Jesús en el corazón. Y este Felipe, Jesús dijo de él que si no había que conocerlo y verlo a él, era como conocer al Padre. Saben, yo quisiera que alguien dijera de mí lo que dijeron del siguiente discípulo. Este siguiente discípulo se llamaba Bartolomé. Bartolomé tenía una característica. Según dice el Evangelio, según San Juan 1:47, era un hombre íntegro. Era un hombre honesto. Era oriundo de Caná de Galilea. Y cuando Jesús lo vio, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Yo quisiera que alguien dijera de mí, aunque sea la mitad de lo que dijeron de Bartolomé o Natanael, el nombre que ustedes quizás lo conozcan. Este Bartolomé, que era un verdadero israelita, llevaba integridad. Significa que usted puede ser íntegro y estar en este lugar. Usted puede ser un dudoso y estar en este lugar. Usted puede ser un pecador y estar en este lugar. Usted puede ser una persona que duda y estar en este lugar. Porque esta es la iglesia donde usted se encuentra con Jesús. Y Él es el único que puede transformar los corazones de pecadores impulsivos a santos de Dios en las manos de un Dios poderoso. Y saben, también me pudiera ver en el caso de Mateo. ¿Saben quién era Mateo, verdad? Mateo era recaudador de impuestos. O sea, Mateo era un hombre con plata. Tenía dinero por donde quiera, así como Raúl Galdames que tiene. Mateo era una persona pudiente, como decimos nosotros. Era terrateniente. La mitad de San Salvador era de Natanael, de Mateo. Mateo abandonó todo lo que tenía para seguir a Jesús. Y todavía dijo: si hay alguien en el pueblo de Israel que al que yo le haya robado o tomado lo que tenía, añadiré un quinto a lo que yo le debo a esa persona. Este Mateo, de cobrador de impuestos y ambicioso, llegó a ser uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Invitó a Jesús a cenar en su casa después de su llamamiento. Abandonó su vida corrupta para seguir a Jesús. Jesús lo llama discípulo en Mateo 9:9. Jesús habla de él, de que es un cristiano bueno, y es para los que saben que han pecado y necesitan ayuda. Este Leví o Mateo llegó a ser un santo después de haber sido un gran pecador. Finalmente, me encuentro con los discípulos buenos con el nombre de Tomás. Tomás el Dídimo, como usa el término la Biblia, significa, no es que era el dudoso. La palabra Dídimo lo que significa es que era mellizo, significa que tenía un hermano semejante a él, porque eran mellizos. Este Tomás el Dídimo era uno de los discípulos que habían ido con Jesús a Betania, aunque les costara la muerte. Era uno de los discípulos que preguntaron al Señor Jesús si no había otro camino donde iba. Este discípulo le dijo a los discípulos que no creería después de la resurrección de Jesús si no viera personalmente y tocara sus heridas. Este discípulo, Jesús dice de él, después de la resurrección: mete tu dedo y tu mano y en mi costado, y que no fuera incrédulo sino creyente, según San Juan 20:27. Le dijo que porque había visto, había creído. Bienaventurados los que creen sin ver. Este Dídimo o mellizo era también de parte buena y también de parte mala. ¿Por qué traigo a relucir estos textos y estos nombres de personas que han sido fieles seguidores de Dios? Saben, en la iglesia habemos, para que después nos digan que el pastor nos incluyó, habemos personas que queremos que usted ande de la forma que nosotros pensamos. Y queremos que usted camine y se comporte y actúe y hable en la iglesia de la forma que nosotros pensamos. Si Jesús hubiera hecho eso,
hubiera visto un solo discípulo. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Pero todos los demás eran pecadores, personas que vivían sin Dios y sin esperanza en el mundo, que del mundo de la pescadería o de la cobraduría de impuestos, Jesús los saca para venir a ser los discípulos que hoy conocemos del Señor Jesús. Tu vida puede ser transformada. Las cosas que haces no son un obstáculo en las manos de Cristo. La forma como caminas, te comportas y actúas no son un obstáculo para el Señor Jesucristo. Él todavía hoy puede transformar los corazones. Todavía hoy, si te miras en Él, puedes alcanzar la salvación y la sabiduría que solo Él puede dar. Ese Jesús todavía se ofrece para transformar nuestros corazones. El último de los discípulos que voy a citar en esta mañana. Su nombre significa alabado, porque cada madre israelita esperaba cuando naciera su hijo primogénito que él iba a ser el Salvador de Israel. Así que la madre de este hombre dijo: miren, porque yo estoy segura que mi hijo es el Salvador del mundo, le voy a poner por nombre alabado. ¿Saben cómo se llama en hebreo, verdad? Judas Iscariote. El nombre de Judas significa alabado porque su madre esperaba que él fuera el Salvador del mundo. Judas, igual que los demás, tenía sus problemas, sus conflictos, pero este Judas se olvidó, como nos olvidamos muchos de nosotros, que cuando usted comete un pecado, en vez de irse de la iglesia, tiene que ir donde Jesús. Que cuando usted tiene una dificultad en la iglesia, una enfermedad, un problema, una causa que lo agobia, en vez de irse de la iglesia, tiene que ir donde Jesús. Y este Judas, cuando cometió su pecado, en vez de ir donde Jesús, fue y se ahorcó. Saben, yo no sé si tú has salido de este lugar a ahorcarte espiritualmente, pero necesitamos cristianos que, aunque metan la pata como Pedro, puedan volver donde el Señor Jesús a ser transformados. Necesitamos cristianos que, como Natanael, que era ambicioso, puedan entregar su ambición en las manos de Cristo. Ese problema que te agobia, ponlo a los pies de la cruz. Esa dificultad que tienes, esa enfermedad que tienes, ponla a los pies de la cruz. Y Jesús va a sanar tu enfermedad cuando fuere tiempo. Saben, la iglesia está llena de enfermos. Los mismos santos que están en Galacia os saludan, son los mismos gálatas insensatos que el apóstol Pablo les reclama. ¿Por qué? Porque solo los insensatos, estando en el lugar correcto y mirando al Señor correcto, pueden llegar a convertirse en los santos que están en Galacia y os saludan. Tú que has venido a la iglesia en esta mañana, que quizás tienes un montón de problemas sobre tu cabeza, aquí en este lugar puedes mirar al Señor Jesucristo. Aquí puedes encontrarte con Él, aquí puedes estudiar de Él, aquí puedes venir y participar con Él. Por cierto, no sé si se acuerdan que hasta el último día Judas fue donde Jesús y le dijo: maestro, y le saludó con un beso. ¿Saben qué hizo el Señor Jesucristo? Si hubiera sido yo o alguno de los que somos parte de la junta de la iglesia, ya estuviéramos criticando: ¿cómo deja que le dé un beso si no sabe que Él es el que le va a entregar? ¿Cómo el Señor Jesús saluda con alegría a este Judas Iscariote y lo llama amigo? ¿A qué vienes? Saben que hay un libro llamado El deseado de todas las gentes. Dice que ese fue el último momento en que Judas tuvo una oportunidad de encontrarse con el cielo. Saben que si Judas se hubiera arrepentido en ese momento, su nombre estaría también en los nombres de las puertas de la ciudad celestial. Pero hay dos formas de usted comportarse cuando tiene problemas.
Una es irse de la iglesia, apartarse de Jesús. Ya yo no quiero saber de los hermanos de la iglesia de Hebre. Cuando llego a la iglesia todos se quedan mirando a ver todos los problemas que yo tenga. Y los hermanos tienen sus propios problemas, sus propias dificultades. Y cuando tú llegas a la iglesia, si no te saludaron, saluda. Si no te hacen la sonrisa alegre, sonríeles tú. Pero ten la seguridad que de ellos que también están aquí en las bancas de la iglesia, todos tenemos problemas y dificultades. Pero estamos marchando al frente, estamos marchando con Cristo, porque estamos seguros de que el único que puede transformar un carácter deformado de hijo del trueno a discípulo amado es el Señor Jesucristo. Si alguien te critica y te saca por la puerta de enfrente, entra por la puerta de atrás. Si te sacan por una ventana, entra por la otra ventana. Si alguien te critica por la forma en que estás vestida, ven bonito el sábado que viene y déjale ver en su cara que también tú eres bonita. Pero no vengas a lucirle al hermano, ven a mirarte en el Señor Jesucristo. Saben, hay una historia que escuché una vez al doctor Braulio Pérez Marcio narrar la historia de una persona que quería venir al templo y quería entregar su vida al Señor Jesucristo, pero no encontraba la forma cómo hacerlo, porque sus problemas eran tan grandes que no sentía que si se paraba al frente la gente lo apreciara de una manera su entrega al Señor Jesucristo. Y un día el predicador puso un gran espejo en el frente. Las personas empezaron a pasar a la plataforma y a medida que iban pasando por el pasillo y se iban mirando en el espejo, su cara cuando estaba lejos se veía difusa y se veía borrosa porque estaba muy lejos. Pero a medida que se fueron acercando hacia el frente, que empezaron a mirarse en el espejo, su rostro fue más definido, su cara se podía ver porque estaban cerca del espejo. Y el predicador dijo: Cristo es como este espejo. A medida que te vayas acercando, tu vida va a ser transformada y va a ser más definida. Y en vez de verte a ti, podrás ver el rostro de Cristo. Y en vez de ver tu rostro, podrás ver el rostro de Cristo. Cuando Cristo vuelva, hay un himno de nuestro himnario que dice que cuando Él venga, mirará complacido a sus hijos y su rostro en sus frentes verá. Necesitamos ser como Enoc. ¿Creen que Enoc no era un pecador? Igualito que nosotros, pero se acercó tanto a Dios que un día reflejó el rostro de nuestro Dios. Y Dios dijo: no es necesario que Enoc siga en esta tierra. Y se lo llevó al cielo porque Enoc llegó a ser amigo de Dios. Dios quiere que tú y yo copiemos de los discípulos y que copiemos de aquellos que se han entregado al Señor Jesús. En vez de criticar al hermano, ayúdalo, que tú no sabes qué está pasando por la cabeza de ese hermano. En vez de tú, qué sé yo, pasar por el lado y no saludar a nadie, saluda a esa persona, porque quizás tu sonrisa pueda ser contagiosa y hacer que el corazón de esa persona bote todo el estrés y el sufrimiento por el que está pasando. Dios quiere salvar a los pecadores. Y hay un libro llamado El Evangelismo. Dice: Dios pudo haber mandado ángeles que predicaran el evangelio. Imagínense un ángel poderoso de 15 pies de altura en el centro de la ciudad de Boston, resplandeciendo como el sol a mediodía. Todo el mundo viniera a ver qué está pasando en el centro de la ciudad, que hay un ángel poderoso, brillante, resplandeciente como el sol, perfecto, santo, glorioso, parecido al Dios del cielo. Pero en vez de hacer eso, dice la pluma inspirada, Dios envió a pecadores como nosotros, a seres humanos con defectos como los nuestros, con dificultades como las nuestras. Y entonces cita una cita de Pedro: de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es el que tiene la luz y nosotros necesitamos salir de las tinieblas de este mundo y reflejar el rostro de Jesús en nuestras vidas. Él desea salvarnos y nos usa a nosotros para salvar a otros. Él cumplió con su parte. Siendo rico, se hizo pobre. Siendo Dios, se hizo hombre
para que alcanzándonos a nosotros pecadores como Él, podamos alcanzar misericordia, y nosotros que éramos pobres pudiéramos vivir en sus riquezas. Y Él que era rico se hizo pobre por nosotros. Dios cargó, dice Isaías 53, en Él el pecado de todos nosotros. En vez de pagar tú por la culpa de tus pecados, deposítalos en sus manos, porque ya Él pagó la culpa que te tocaba pagar a ti y me tocaba pagar a mí. Es posible que seamos más malos que Pedro y que Juan y que Natanael y que Judas y que los demás discípulos, pero una cosa podemos aprender de ellos: aunque eran tan malos, siempre se mantuvieron cerca de la justicia de Cristo. Hay un versículo que dice: ve tú y haz lo mismo. Que en tu vida y en mi vida se pueda reflejar el rostro de nuestro Dios, y que después de ser hijos del trueno podamos ser discípulos amados en las manos del Señor Jesucristo. Muy bien, para finalizar, damos gracias a Dios por su palabra y al pastor por su tiempo. Ahora tenemos dos anuncios antes de cantar para finalizar. Tenemos almuerzo, no se vayan a ir, y en la parte baja también por la noche tenemos otro evento, ¿verdad?